Bueno, vamos a empezar con segunda carta a los tesalonicenses. Tiene que ver también con la primera carta, un todo. Entonces, vamos a orar antes de empezar. Ok, bendito Dios, gracias te damos por todas tus misericordias, por las bondades mostradas, Señor, en este tiempo que hemos estado pues esperando este día para aprender de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos nuevamente y por las personas que están aquí presentes, así como las que están allá en sus casas, Señor. Sabemos que independientemente tú estás en medio de nosotros, Dios, porque pues estamos congregados en tu nombre, Dios, y tu palabra dice que tú estás en medio. Con tu omnipresencia haces posible esto y ahí en nuestros hogares, en donde estemos, Señor, yo te pido que abras nuestro entendimiento y dispongas este corazón para que lo que hoy aquí leamos, lo que hoy aquí se exponga a Dios, pues tenga el único propósito de glorificarte a ti y a tu Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te lo pedimos, amén, Señor. Amén. Amén. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Dudas? A ver, explíquenme. ¿No hubo dudas? ¿No, Manuel? No. A ver, explícame. A ver. A mí también, es que estaba esperando Los No miralejos. está hablando de que si nosotros somos dignos de Dios, cuando llegue su reino, nos va a recibir. ¿Y cómo es ser digno de él? Haciendo su voluntad. palabra. Ok, empieza esta parte. Dando gracias a Dios por ustedes, o sea, les habla a los tesalonicenses, hermanos, como es digno por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. O sea, se nota, más bien aquí hay como que frutos de lo que iban haciendo, o sea, de que realmente el evangelio les había llegado.
Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. O sea, ya empezaron ese caminar con Dios, y no solamente eso, sino que ya eran tenidos por ser burlados, por ser azotados, por ser perseguidos. Por lo general, a uno lo persiguen cuando uno va haciendo las cosas de Dios. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, O sea, están dando frutos. Dice el 5: esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una realidad es que en este tiempo, aunque parezca increíble, todavía se mata a las personas por andar predicando el Evangelio. ¿Dónde creen que pasa eso? China, China, en Asia, China, ¿en dónde? En lo que son países comunistas, En países en, comunistas, árabes, en países islámicos. con el Islam. La vez pasada hablamos de una mujer en Siria, pero no era Siria, era Sudán, Sudán. en África. ¿En México pasará? También, no creo. No se oye también, mucho. también y mucho. Sí, se escucha. En México sucede y demasiado, sobre todo cuando se van a predicar a las comunidades indígenas. Eh, Vienen, pues se dan dos cosas, dos factores que tienen que ver con intereses políticos y también por creencias religiosas. Y todavía suceden matanzas. O sea, para que vean que esto no está tan en el oriente o hasta en China, Asia, ni en otras partes del mundo, sino está en nuestro mismo continente y en nuestro mismo país. Si no me creen, váyanse a predicarle a sus vecinos y van a ver cómo les va. O sea, vamos a ser atribulados. Y lo que es justo o sea, para Dios es que así como nos atribularon, ellos van a tener tribulación, van a tener su pago. Aquí dice el 8: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se trata nada más de conocer, sino de qué. Obedecer. ¿Qué hacer? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en ustedes. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ya queda más claro? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a ser aceptos? ¿O dignos? Siguiendo su palabra y practicándola. ¿Y qué han hecho de eso? ¿Cómo les va en la práctica? Entonces, Nada, aquí estamos nada. jugando. Vamos paso a pasito. Así van a crecer, como enanitos. Un gran error. La gente siempre habla de poco a poco. La Biblia nunca habla de poco a poco. Es como un, pues sí, los cambios son o no somos. El 2, ¿cómo qué?
¿cómo dices que tengamos que ir a leer la palabra a los vecinos? Ajá. ¿O es predicar con el ejemplo? Pues de las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Se debe, como decía San Francisco de Asís, se debe de predicar de todas las formas y ya cuando no se pueda, entonces hablen. O sea, el ejemplo siempre va a ser lo más claro para la gente. O sea, si yo, por ejemplo, nada más observen su familia, así de sencillo. Obsérvense cómo viven. ¿Ustedes creen que a la gente de afuera se les va a antojar? O sea, simplemente se llevan una religión más. O sea, no estamos haciendo nada diferente. O sea, ¿con qué autoridad les vamos a decir, oiga, hermano, escucha esta palabra? O si yo sigo llevando la vida como siempre la he sabido llevar. Si me sigo enojando, como me voy enojando. Si sigo hablando, como venía hablando. De hecho, es hasta contraproducente, ¿no? Porque imagínate de repente estar hablando cosas de Dios y ven que todavía andas insultando, andas diciendo, o sea, Das mal testimonio. ahí la palabra dice que uno se vuelve a tropiezo, porque en lugar de atraer a otras personas a que les interese aprender la palabra de Dios, pues dicen, no, hombre, si es así, yo para qué mejor ni me acerco, ¿no? Por Entonces, ejemplo, bueno, aquí la parte de ¿qué es lo que les está estorbando ahorita? ¿Qué les estorba? ¿Qué? El ruido que se escucha. ¿Quién anda haciendo ruido? ¿quién hace ruido? ¿Quién anda lavando trastes? No sé qué. A ver, vámonos de uno por uno. Dice para. Cuando habla, se escucha un ruido. Araceli, Fuerte. Araceli está conectada. guarda silencio. Se oyen muchos tus trastes. Ya paró, ¿no? Ya. Si quieres participar ahora, vía texto, porque se oye mucho ruido allá en tu rancho. Igual ahí con... Listo. Les estaba diciendo, o sea, ¿qué es lo que les estorba ahorita? ¿Creer? No. ¿O dejar de decir groserías? ¿Dejar de enojarse? Pues toda la ¿Pero qué en sí? Bueno, vamos a, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo las groserías. ¿Cómo se dejan de decir groserías? No diciendo. Pues mira, mucha gente puede decirte, bueno, pues primero vas y te tomas una terapia que a lo mejor te lleva 3 meses, platicas de cuáles son tus traumas infantiles, después vas llenando en un frasco, cada vez que digas una grosería, le echas 10 pesos y te vas a hacer millonario, así como son. Ese sería el poco a poco. Esa es la forma como el mundo hace las cosas. Las cosas como te dice Dios es, si hablabas groserías, ya no las hables más. Entonces, ¿cómo se deja de decir groserías? No diciéndolas. ¿Suena fácil o difícil? A mí me Fácil. por no pelearme con los choferes, me enfermé de los nervios, Ajá. porque ya no quise ni nada de eso. Porque me robaban, pues. Ajá. Entonces eso me enfermó, pero
escuela que tiene que ayudar para guiar totalmente. O sea, vamos a verlo así. Uno se encuentra en una situación o con personas, en este caso los choferes, no son las personas más finas que existen en el mundo. La forma en cómo ellos se expresan y cómo hablan es a base de groserías y demás. Y la solución para el mundo entonces tiene que ser que yo diga más groserías y les hable más duro, ¿no? Porque así usaba yo. Ajá. Grosería. Pero bueno, al final de cuentas, a mí lo que me interesa no es el dinero que me estén robando, esa es la triste realidad. Eso no es lo importante. Lo importante es qué relación, o más bien qué tipo de vida estoy llevando ahora que yo estoy leyendo la Biblia. ¿Me explico? O sea, Exactamente. Luego le a uno que no está uno acostumbrado. ajá, o sea, como que parece que hasta es una debilidad y no va en función de eso. A mí no me interesa que los choferes a lo mejor piensen de mí que soy débil, que soy un blandengue, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa es lo que Dios opine de mí. Ajá. Entonces va en función de, antes decías muchas groserías, ahora ya no quiero decirlas, porque eso no le agrada a Dios. Robaba, por ejemplo. ¿Cómo se deja de robar? No robando. No robando. ¿Es difícil? No, pero gente está la costumbre era cosas malas. Así es, o sea, la costumbre es una cosa, pero ¿cómo se deja esa costumbre? Dejando de hacer todo eso. Así es, o sea, es como romper el ciclo. Ahorita, por ejemplo, tiene uno. ahorita, por ejemplo, bueno, Manuel decía que iba corrigiendo poco a poco. Eso, bueno, es el ejemplo que él puso. Yo creo que todos lo pensamos en algún momento. Pero imagínate, Manuel, que tú engañas a Carla o Carla te engaña a ti, que te dijera, ¿sabes qué? Ya no te voy a engañar, voy a ir dejándolo poco a poquito. O sea, no tendría lógica, es la misma lógica que utilizamos aquí con Dios. O sea, Eso es diferente a decir una grosería. Es lo mismo. es lo mismo. Eso sí de tajo. Sí, o sea, es diferente porque te afecta directamente, pero las groserías igual te afectan directamente en tu relación con Dios. Pero, pues sí. Es algo difícil. Pero es ahora sí que hacerlo con voluntad porque a veces estamos con segundos humanos, ¿verdad? Y un de repente sale así que dice, cállate, o que A ver, ya ¿qué se les dices? Le ¿qué quieres, hijo de tu eso? ¿Le aceptas entonces a Carla que te diga, es que pues te engañé porque uno es humano? No, pues ya no está aquí, ya me acordé. De taco. O sea, al final de cuentas, o sea, uno, por ejemplo, tiene como que sus propios estándares. Para uno, robar es malísimo, así como lo peorcito que puede existir, ser ratero, ¿no? Pero para Dios, ser ratero y ser mentiroso están a la par. Pero nosotros decimos, no, no es lo mismo robar que mentir. No es lo mismo poner el cuerno que decir groserías. O sea, para Dios los estándares vienen siendo los mismos. Para uno, y el otro. ¿Cómo? Para otro humano, uno quiere hacer las cosas. Sí, uno se justifica haciendo. Pues claro, o sea, se va a justificar, pero bueno, delante de Dios, pues no lo podemos engañar. Claro. Entonces, aquí lo que toca es aplicar. Ya basta, ya llevamos leyendito un rato. Ya pónganse
aplicados ahí. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchos que curan con engaños según el nombre de Dios y es el diablo. Ajá. Pero aquí más bien, bueno, está hablando de lo que va a suceder. Respecto a la venida del Señor, ustedes saben que Jesucristo va a venir por segunda vez, ¿o no? Sí. Ok. ¿Y cuándo va a ser eso? Nadie sabe. Pero si ya están los 4 señales de la luna roja, la luna de sangre. ¿Sí han leído Puede eso? estar próximo, pero Jesucristo dijo que no sabía, En nomás fin, nadie lo sabe. Por eso les dice en el 2 que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni los conturben, o sea, que los preocupen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, de hecho sí sabemos que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque esto se escribió ya hace más de 2000 años. Entonces ya pasaron 2000 años de entonces cada vez estamos más cerca. En aquel entonces se hablaba de principios de dolores. Estamos viendo que tiembla más, oímos de volcanes, oímos de guerras, oímos de no sé, muchas cosas que están sucediendo en el... ¿Y ahora quién está licuando? Araceli. Entonces va en función de las cosas que van a suceder. Hay mucha gente que está diciendo que Jesucristo ya vino. Hay mucha gente que dice que va a ser en unos años. O sea, no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Por eso les dice el 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí estamos hablando del anticristo. Esta parte, bueno, también se menciona apostasía, es lo que va a acontecer como algo engañoso. Ya salió Camila del baño. Ahora,
Recordemos que van a suceder ciertas cosas antes de la venida de Cristo. ¿Cómo qué? Como que los sacrificios en el templo de Israel, más bien que por principio de cuentas se va a reedificar el templo en Israel, cosa que no ha sucedido aún, ¿ok? Que se va a levantar el anticristo, que se va a hacer pasar por Dios, que le van a rendir culto, que va a gobernar con paz, una paz mentirosa. Y uno dice, bueno, pues es que faltan muchos años para que eso suceda. Realmente no lo sabemos. Recordemos que nuestro apocalipsis va a llegar cuando Dios nos demande cuentas. ¿Me explico? Sí. O sea, porque el día yo salgo, me atropellan, me muero, ahí es donde yo voy a tener que entregar cuentas. O sea, ahí se acabó para mí la oportunidad. O lo conocí o no lo conocí. Yo no puedo descansar en la situación de, bueno, todavía falta un rato para que eso suceda, entonces voy a vivir la vida loca. No va en función de eso. Yo voy a vivir la vida según le agrada a Cristo, porque yo quiero pasar la eternidad con Él. ¿Sí? Sí. Entonces, que nadie los engañe. Les decía en el 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene que esto ya acontezca? Que quiere que nos salvemos, Así es la no lo misericordia de conoce. Dios, de que cada vez, o más bien que alguien que alguien lo conozca. Sí. O sea, alguien más, o sea, un día más y alguien más lo va a conocer. La apostasía nuevamente es la renuncia de la fe, es como negar nuestra fe. Es como decir, Dios no existe y a lo mejor, no sé, romper un crucifijo o la gente que usa las cruces boca abajo, o sea, están apostatando de su fe, o sea, la están renegando, están negándola. Y así va a ser el anticristo, porque ya está en acción, o sea, esto ya está corriendo, o sea, está sucediendo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente la detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto lo podemos ver también en Isaías 11:4, y destruirá con el resplandor de su venida. Dice la Biblia que Jesús tiene, bueno, más bien Dios tiene lengua de espada, y no se refiere a una cuestión física, sino que dice, como dice la palabra, que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el corazón, las coyunturas y lo llegas al mismo tuétano. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, por eso vemos tanta gente en, pues no sé, enredadas en tantas cosas que para nosotros ya no tienen sentido. En Colombia estábamos en un lugar pues muy apartadito, y ahí hay un hotel, y entonces se reunieron varias personas en ese lugar e iban a construir un kiosco energético para traer las buenas ondas del mundo. Y estoy hablando de que pues ahí participan ingenieros, maestros, catedráticos, doctores, o sea, no estamos hablando de gente inculta. Nos estamos hablando de que alguien que uno piensa que pues tiene estudios y conocimientos. Bueno,
Este es el poder engañoso del que está hablando Dios. O sea, viven engañados. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dudas. No. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y les confirme en toda buena palabra y obra. O sea, fuimos escogidos para algo. ¿Para qué? Salvación. ¿Y yo qué hice de bueno para merecer eso? Nada. Estaba muy bonito, Creer en su palabra, ¿no? pero ¿por qué Él puso en nosotros eso para que creyéramos en su palabra? Bueno, Amor. pues yo digo que todos ¿Cómo somos, dices? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué hicimos para ser escogidos para salvación? ¿Qué hicimos? Nada. Nada. ¿Qué merecemos? Allá abajo. El infierno. No, igual nada, el infierno. Sí. O sea, si nos fijamos bien por cómo nos conducimos, por lo que hacemos, por lo que hablamos, o sea, lo que realmente nos merecemos es infierno. Pero, pues aquí lo que nos dice que nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios, el Y Evangelio. esto, exacto, Jesucristo. esto nos llamó por medio, o sea, el camino, digamos, la forma es por el Evangelio. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos a leer los Evangelios? Juan, Marcos, Lucas, Mateo. Esos son los Evangelios, que significan buenas nuevas, son buenas noticias. Y empezamos por eso. Y a raíz de que empezamos a leer los Evangelios, algo se despertó en nosotros, fe en el Señor Jesucristo. Por eso nos dice en el 15, estén firmes. O sea, que no andemos, o me voy al antro o me quedo en mi casa, o leo la Biblia o veo la novela, o sea, hay que estar firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, o sea, esta es la parte del amor, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Aquí nos conforta. ¿Qué es un confort? Algo que se siente sabroso, ¿no? A gusto. Bueno, Él nos va a confortar y nos va a confirmar. Alguna época, no hace mucho, andaba yo como dudoso, ¿estoy haciendo bien o estoy mal? ¿Vamos bien o vamos mal? Y pues Él es el que confirma si uno está bien o está mal, si va derecho o se va chueco. Nos confirma en toda buena palabra y obra. No nos confirma en, ¿qué será? Si Dios quiere que yo no me vaya con esa muchacha, entonces que me lo impida.
Y como no me lo impidió, pues yo ya me metí con ella. Si Dios no quiere que yo vaya al bar, entonces que me esconda las llaves del coche. Y como no me las escondió, Pues es que sí tengo que yo ir. me fui al bar. Exacto. Ay, qué fácil. No vamos vamos a caer en ese jueguito de querer corroborar, ¿será lo que Dios quiere o no? Entonces que Tú me le lo impida. ayudas a Dios. Exacto. Aquí la confirmación viene toda buena palabra y obra. O sea, la Biblia no se va a contradecir. Me caso con esa muchacha, pero si no cree en nada, no cree en mí, pues la respuesta es no. ¿Vamos bien? Sí. 3. Que la palabra de Dios sea glorificada. Por los demás hermanos oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Esto es muy importante. Esta fe no es de todos, pero fiel es el Señor, que los afirmará y guardará del mal. Tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado. Y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Sí está claro? Sí. El deber de trabajar, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Entonces, O sea, que el trabajo se noblece la persona. el trabajo ennoblece, pues más bien el trabajo nos da de comer. Hay quienes, pues, no se dedican a nada, son los famosos ninis. Y Pero la el que no orden es trabaja, que el que no trabaje, que no coma. Aquí el asunto es que tanto Pablo como todos los que con él iban no vivían de ellos. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, yo llego a Nayarit y órale, manténganme. Ya con los hijos tienen, ¿no? Trabajaban en noche, ¿no? no O te sea, dan la dirección. no importa, ya se la saqué Armando. Ahí les caigo. Entonces va más en función de ellos, como ejemplo, trabajaron y se ganaron el pan. O sea, esa parte habla de un desorden. Estás hablando de Pablo, Silvano y Un Timoteo. buen ejemplo. O sea, ellos pusieron el ejemplo. Dice el 8, esta parte es importante. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Ojo, no porque no tuviéramos derecho, era su derecho, porque ellos les iban a dar clases, a hacer un trabajo, ellos les iban a predicar.
bien pudieron decirles, pues dame de comer, o sea, yo te doy prédica y tú me das de comer, ese es su derecho. Dice, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. ¿Sí está claro? Sí. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, pues que no coma. Ya que se oye de por ahí de algunos que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. ¿Conocen gente así? Aquí teníamos una por esta cuadra, una señora que le decían la lechuza con sueño. Con sueño. Se la pasaba asomada por una ventana, viendo a ver qué hacían, qué no hacían, qué decían. Ese era su único entretenimiento. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Bendición final y el mismo Señor de paz les dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea con todos ustedes. La salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Acuérdense que Pablo se hacía acompañar de algún escriba. Él dictaba, el otro escribía. Y el asunto aquí es que al final de las cartas, pues él las firmaba. ¿Por qué? Así es. Era común en esa época empezar a querer como que dar ordenanzas o a escribir el nombre de Pablo. La única forma de poder cotejar y revisar eso era a través de su firma. Hoy en día ustedes conocen Wikipedia. Sí. Sí. ¿Qué es? Es una enciclopedia virtual. Es una enciclopedia virtual. ¿Es confiable? No, ¿Por qué no? Pues algunas. no sé. No, ¿y por qué no? No sabes. Dicen que no. ¿Pero por qué dicen que no? Al 100% no. ¿Pero por qué no? No sabemos Las fuentes, tienes que saber si la fuente es Pues buena. las fuentes son re buenas. Te puedes encontrar hasta el artículo de donde sacaron eso. Sí, de hecho, sí. O sea, tiene buenas fuentes. Pero entonces sí hay que fiarse o no hay que fiarse. Pero pues que ahorita como tenemos No, internet, porque hay los muchas comentarios de algún conocedor, Una de ellas es Wikipedia. en algunas veces, Bueno, el único detallito de Wikipedia es que todos meten mano. Estaba escuchando la otra vez un matrimonio que para ganar una discusión con su esposa se metió a Wikipedia y escribió lo que quería saber. Entonces, para que entonces buscaron y entonces ya aparecía la... O sea, ahora ¿quién tiene el ruido? Oye, los perros. ¿A quién se le soltaron los perros? A ver, vuélvele ¿Pero está abierto su micrófono? No. Es el chamuco que no nos quiere dejar. No lo dudes, Manuel. El de... Ah, no, pues ya. ¿Quién era? ¿Está bien? Ya. Entonces, O sea, sí es una fuente confiable, ¿eh? o sea, tiene cosas muy buenas y ustedes la única forma de corroborar si son fuentes, más bien es corroborar si la información es buena, es irse a la fuente. Ese es el... Y ahí viene la referencia. Exacto. Entonces, el asunto aquí con las cartas... A ver Los si abren los perros. perros. ¿Quién es perro?
Pues ya cierra todos. Ahorita que participen, los vuelves a abrir. A ver, cierra tu papá. ¿Ya se cayeron los perros? Ya no se escucha nada, ¿verdad? Ahí como que no hay perros. ¿No más te escuchan a ti? Nada más me escuchan a mí porque ya los callamos a todos. Si tienen preguntas, levantan la mano y ya les abro el micrófono. Más fácil, ¿no? Bueno, lo que les decía, la cuestión con las fuentes, o sea, uno puede revisar si la información es verídica o no. En el asunto con las cartas de bueno, las cartas de Pablo eran falsificables, o sea, alguien se ponía a escribir de parte de Pablo y pues a lo mejor decían unas ciertas barrabasadas que nomás nada tenían que ver. Por esa parte era importante que Pablo firmara todas sus cartitas. ¿Dudas hasta aquí? Ahí el... Sí. Listo. No sé que nada más por decir el ejemplo que dijiste, es como los de History, los secretos ocultos de la Biblia. Sí, se lo sé. Un ejemplo, ¿no? Ok. El asunto con los secretos ocultos de la Biblia es que muchas veces nosotros no cuestionamos quién es lo que, o quién o quiénes están dando esa información. Ahí aparece perengano de tal hijo de vecino, científico. Entonces, porque ya dice científico, pues ya lo creemos. No vamos a fondo, no estudiamos el contexto, o sea, de verdad se hablan muchas barrabasadas en el nombre de Dios, cosas que no tienen nada que ver. ¿Cómo yo sé que no tiene nada que ver? Porque se contradicen con la misma palabra. O sea, no tienen conocimiento o el contexto general, sino se abocan solamente a una palabra, un texto, un párrafo, para entonces deformar todo lo demás. De eso también la Biblia ya nos advirtió. ¿Dudas? Muy bien. Sí, sí. Una pregunta. Sí. Para recopilar todas las cartas de Pablo. ¿Cómo le hicieron para recopilar todas las cartas de Pablo? Sí. Ah, ok. Todo esto, bueno, vamos a verlo así, incluso desde el Antiguo Testamento, se ha mantenido ahí gracias a los judíos. Ellos fueron celosos cuidadores de la palabra de Dios. Tan es así que los escritos que se han encontrado en el Mar Muerto y esas cosas, dicen exactamente lo mismo que lo que estamos leyendo hoy en día. Con respecto a las cartas, se reprodujeron, o sea, muchas tenían que ver con copias. O sea, las mismas iglesias tenían igualmente judíos, tenían escribas, tenían gente que hacía copias. Por esa razón se guardaron o perduraron. No sabemos si escribió más Pablo, no lo sé, desconozco, pero lo que hay es esto. ¿Dudas? Está bien. No. Pues vamos a empezar con Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo. Timoteo era un joven, bueno, más bien, o ayudante o discípulo de Pablo. Se le reconoce como por su poca edad e inexperiencia, entre comillas, pero esto tiene que ver mucho más bien con las cartas pastorales, o sea, Timoteo tiene como la encomienda
O sea, aquí se le habla mucho al pastor. Quien tiene llamado al pastorado, lee Timoteo y como que le amanece bastante. O sea que es como lo que hay que ponerle más atención al asunto. Se le advierte mucho de herejías, de que no se deje, pues por su corta edad, pues que se lo coman. Así como yo estoy chavito y les estoy enseñando. Entonces, estamos hablando. No, pues yo ya pasé el. Bueno, de Timoteo sí, porque él era muy chavito. Bueno, es que estábamos hablando que por lo general la enseñanza estaba para los ancianos. Entonces sí, o sea, Timoteo tiene esa característica. Joven. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Bueno. Salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aquí la advertencia que le está dando, como cuando se quedó en Éfeso, es que no enseñaran diferente doctrina. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros en cuál andamos, en qué doctrina andamos? ¿En una diferente o en la mera buena? Mera buena. La que va derechito. ¿Cómo? Buscamos la que va derechito. O sea, si aquí le están advirtiendo que no enseñen diferente doctrina, es que sí existen diferentes doctrinas o diferentes enseñanzas. ¿Alguna enseñanza de las que ustedes se acuerdan? ¿Qué de aquí? ¿De lo que estamos leyendo? Rezar el rosario. Rezar el rosario, por ejemplo. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que rezar el rosario? Confesarse. Confesarse, sí, dice la Biblia que nos confesemos unos con otros nuestros pecados Eso sí. y serán perdonados. Bautizados. El bautismo, sí, también. El bautismo de niños, por ejemplo, ¿no? El bautismo de niños, pues no. No dice en la Biblia. ¿Qué otras doctrinas hay? Idolatrar a vírgenes y santos. Idolatría hacia los santos, hacia vírgenes. Pensar que La estamos afirmación, pensar que vamos a Dios por dinero o por cosas materiales, que Por eso es ejemplo, muy eso de los común. 7. Eso no viene en la Biblia. El no diezmar. No dice. ¿Es doctrina?
El no diezmar es voluntario. No es cierto, eso no es cierto. O sea, aquí podemos entrar en temas escabrosos, donde muchos van a decir, no, es que bueno, no dice, y bueno, sí dice, pero si Dios les dijo, eso hagan, así de sencillo. O sea, yo no me voy a meter en rollos. Dios no es pichicatero, ni mucho menos. O sea, él ama al dador alegre, así de sencillo. Entonces, bueno, ahí vamos a entrar en cuestiones que tienen que ver con doctrina, con enseñanzas. Entonces, desde iglesias a iglesias se van a diferenciar por diferentes doctrinas. La pregunta aquí es, ¿cuál es la buena? La buena es la ¿Por qué? palabra de Dios, Por esa es la palabra de Dios. iglesias que diezmo se enriquece por ese motivo. Y las que no Entonces, diezman, para la iglesia lo que las que no diezman desaparecen. no siempre Pues en su mayoría. si saben que es para Dios más del diezmo, pero iglesias que ¿Cómo lo sabes? van por Pero este es un hecho real. De las iglesias en las cuales se diezma, yo creo que solo el 10% de los congregantes diezman. O sea, sigue siendo muy poco. Independientemente si diezman o no diezman, o sea, ahí no, es lo que les digo, o sea, yo no me voy a meter en esos temas. O sea, lo que Dios les hable en su corazón, eso va a ser. A lo que me refiero con esto es que hay doctrina, o sea, enseñanzas. Hay quien enseña que no se debe y hay quien enseña que sí se debe. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo sé cuál es la sana doctrina? yo era el diezmo a los sacerdotes, como Jesucristo fue el último sacerdote, y ahora nada más está la ofrenda. Jesucristo fue el último sacerdote. Pues la Biblia dice que nos hará reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, pues sigue la casta dando. Por lo que les digo, o sea, va la cuestión en función de doctrina, de lo que se enseña. A ver, si a mí me gustan mucho las mujeres, yo voy a leer en la Biblia que Salomón tuvo un resto. Se acomoda a mi estilo de vida, pues tengo muchas mujeres. Tan es así que los mormones más o menos van en ese, se pueden casar, pueden tener muchas mujeres, si las mujeres se dejan, digo, pero ahí está esa opción. Entonces me conviene, me gusta. Si yo soy marro, pues entonces el no dar diezmo me conviene, en esa me monto. Si tengo un corazón dispuesto y digo, ok, sí voy a diezmar, pero tengo otras cosas que no me gustan, entonces me voy a subir en ese tren. O sea, todo va muy acomodadito según yo lo vaya haciendo. A eso me refiero con doctrina. O sea, me voy a subir a la que me acomode. Por eso mucha gente anda saltando de iglesia en iglesia, porque en el momento que le tocan el tema, ¡pin!, les suena la cabeza y brincan para otra iglesia pensando que allá no va a haber, hasta que encuentran una que les acomoda. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la sana doctrina? En mi caso no es el dinero, en mi caso es no buscar que sean fuerzas con diezmo, entonces mucho pretexto para dar dinero de los. Pero ese no es su problema, ya será problema de los dirigentes. O sea, hay que pero si Dios. al diezmo ya no van todos. ¿Cómo? Si van por el diezmo ya no Dios, si no van por el dinero. ¿Quién? Los que están recaudando el diezmo. Pues tienen derecho a eso son, o sea, porque no están dentro de
o sea, o sea, no estamos aquí tratando el tema del diezmo. O sea, si usted no quiere diezmar, está en su derecho. O sea, no es el tema. Si a usted le enseñaron que Jesucristo fue el último sacerdote y ya no hay que diezmar y se casó con eso, ese es asunto suyo. A lo que yo voy, ¿cuál es la sana doctrina? Que es la relación que lleva uno directamente con Jesucristo, ¿no? A través de su palabra. O sea, es llevar su palabra y sus mandamientos como los estableció. Como les digo, o sea, yo me puedo subir en el carrito que a mí más me guste, pero si va en contra de la palabra, pues ya no es. Por eso dice que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. ¿Sí supieron que se apareció la Virgencita de Guadalupe allá en el Cerro del... Esos son fábulas. O sea, nadie vio, nadie estuvo, no hay testigos. Genealogías interminables que les encantaba a los judíos. Es que yo vengo de la... y empezaban con su abuelito, tatarabuelito, y todo eso en qué termina? En disputas. Más bien que edificación de Dios, que es por la fe. O sea, la fe lo que genera es... ¿qué? Edificación. Pero lo demás genera disputas, pleitos. Vean nada más, o sea, este es un tema bastante ríspido. ¿Vamos a diezmar o no vamos a diezmar? Ay, en la torre, o sea, Mejor me voy. genera esa polémica. No nos vamos a meter en esas cosas. O sea, como yo... Pero yo me estoy yendo, Daniel. ¿Cómo? La Biblia habla del Antiguo Testamento, ya había diezmo. Nuevo Testamento ya no habla de diezmo. A ver, una cosa y contéstemela con toda honestidad. ¿Listo? A ver. ¿Quién le enseñó eso? A donde me voy a congregar. Exacto, ya llegamos a un punto. A donde me voy a congregar, ahí me enseñan eso. Pero la pregunta es, ¿ahí donde me voy a congregar se están basando en las escrituras o se están basando en una preferencia? No estoy diciendo que actúen de mala fe. A lo mejor es una malinterpretación, no lo sé. El asunto es ese. O sea, a mí me lo dijo, por ejemplo, Laura me dijo que Armando es así. Pues tengo que checarlo con Armando a ver si es así, o sea, irme a la fuente. No me puedo basar en lo que alguien me dijo. Ahora lo que toca investigar, y eso es todavía más, permiten que pase la ambulancia. Se oye. Ahorita lo que es más interesante es investigar qué es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la gente donde yo me congrego. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? A ver, Ni tampoco qué es lo que dice Daniel. Después de Cristo. ¿Qué? Es que se corta el... Después que murió Jesucristo, hay diezmo. O sea, como les digo, no es el tema. El diezmo no es el tema el que estamos tratando aquí. Lo que estamos tratando son las doctrinas, las enseñanzas. Pues ese es un para que también hagamos entonces. Pues Pero es que como tú lo tomaste de ejemplo, Daniel, el diezmo como ejemplo de Sí, la doctrina. pero no es el tema, no es el punto. El diezmo no es el punto, es lo que les estoy diciendo. El diezmo, por lo que conlleva en sí, o sea, que es un interés económico que ha afectado a muchísimas personas, ya se vuelve un tema polémico, tan al punto que se vuelve doctrina, o sea, como enseñanza, no diezmar, o se vuelve doctrina el sí diezmar, o el abusar de ello. O sea, a eso me refiero. El asunto aquí, la pregunta que yo les estaba haciendo desde un principio, ¿en dónde
o sea, más bien, ¿cuál es la sana doctrina? Lo que dijo Armando es la relación con Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿dónde se diezma? Cuando le preguntan a Jesucristo que si era lícito pagarle a César o no, los impuestos. Pero ¿Y qué todavía dijo? vivía, ¿Y qué dijo Jesús? yo estoy diciendo con Cristo. A Jesús nunca lo diezmaron, esa es una parte bien interesante, porque él no, o sea, él no era sacerdote para los demás, o sea, él no representaba una figura de deidad o de respeto, eso se dio a partir de su muerte y resurrección. Ahí lo conocemos como el único y verdadero sacerdote. Él tampoco era andrajoso, ni pobre, ni mucho menos. Pero lo que la Biblia menciona al respecto es que lo que dice el mismo Jesucristo es, den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues todo. Todo, todo. Es que desde ahí el diezmo es Y Hacienda, Y Hacienda, lo que es de Hacienda. y Hacienda, pues los impuestos. Pero entonces hay que dar a Dios, no a los hombres. Ay, ya. A ver, ¿y dónde le deposita Dios? Bueno, Cuando En su cuenta personal. ¿dónde está la cuenta personal de Dios? Auxilio. No, escuchando bien. Desde No, que se corta mucho. Ajá. ¿Sí se escuchan bien? O sea, ok, esto lo tomé como ese mismo ejemplo, o sea, doctrina, se vuelven doctrinas de hombres, fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas, o sea, esto puede terminar en pleito. Las iglesias han terminado en pleito por este tema, Por el tema del dinero. Y han por el matado. tema han matado. Entonces, vamos a evitarnos de eso. Dice el 5, sí, ¿no? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. O sea, lo que estamos hablando aquí de, no sé si hacemos esto, no hacemos aquello, uno lo dice con una seguridad que hasta espanta. Pero no nos consta, o sea, nos decimos, a ver, pues, ni la Biblia he leído toda, y yo ando diciendo que no dice, o que sí dice, o sea, aquí hay muchas situaciones, o me dijeron, pero sabemos que la ley es buena. ¿Se acuerdan que ya no estamos bajo la ley, o sí? No, estamos bajo la gracia. Estamos ahora bajo la gracia. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, o sea, la ley no fue para nosotros, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. ¿Saben qué es un parricida? Asesino de padres. Así que hace. O sea, si por ejemplo Armando Junior se chuta a Armando Father, Es parricida. es parricida. Y matricidas, Que A la madre. a la madre. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Sí saben qué son los sodomitas? No. Los homosexuales. ¿Se acuerdan que fue destruida Sodoma y Gomorra? Por las prácticas homosexuales que se daban. Por ende se les llama sodomitas. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, estamos hablando, como vimos aquí, una doctrina diferente, y aquí nos está diciendo que es la sana doctrina. Todo aquel que se oponga a la sana doctrina cae bajo la ley.
según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Estamos claros? Sí. Sí. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se acuerdan cómo empezó Pablito? Persiguiendo a la iglesia, se llamaba Saulo, y pues lo tuvo por fiel. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, en el 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Muchos de nosotros fuimos blasfemos. Hablábamos de lo que no sabíamos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, o sea, el primerito en la lista. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible y al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, o sea, alguien ya le había profetizado a Timoteo que iba a estar a cargo de una iglesia, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Esto es bien importante, mantener la fe y la buena conciencia. Porque en el momento en que yo empiezo a desvariar con ondas de que me empiezo a salir de lo que realmente está diciendo la Biblia, dice aquí lo que sucede, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales pone como ejemplo a Himneo y a Alejandro, a quienes entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ubican a Cash Luna? No. Si tienen, bueno, de verdad que bueno, si lo pueden evitar, evítenlo. Es un pastor muy famoso, sale en televisión, tiene una mega congregación ahí de no sé cuántas miles de personas quepan. ¿Eh? No, es como del... Ajá. Es de Sudamérica, no sé de qué país exactamente. Estaba hablando acerca de que... ¿Cómo? ¿Es tu nombre? Ni lo busques, ni te molestes, no vale la pena. Pero ya le dijiste.
Es un tipito ahí que sale. El asunto es que estaba enseñándole a la iglesia no hace mucho acerca de que como somos hijos de Dios, entonces somos juniors, juniors de Dios, o sea, como... Y el nombre de Dios es Jehová, entonces por ende yo soy Jehová Junior, o sea, un Jehová chiquito, un Dios en la tierra. Esa es una blasfemia a todas luces. Se perdió, o sea, lo perdimos así, ¡fum! Porque ¿qué le faltó? Mantener la fe y la buena conciencia. Pues es que eso por conciencia no lo puedes decir, ¿no? Bye. Pues estás perdido ahí. ¿Dudas? No. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hay muchas cosas aquí. Híjole, Cállese. cállese. Doble. Híjole. Entonces, Duda. Ven. empieza con la parte importante en esta cuestión sobre la oración. Da instrucciones. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, todos. Por el presidente Enrique Peña Nieto, por sus diputados, por nuestros gobernadores. Allá en Nayarit, ¿quién es? Roberto Sandoval. Aquí, ¿quién es en el distrito? El novio de Daniel. Miguel Ángel Mancera. Allá en Michoacán, ¿quién? El viejito. Y en la oración, Señor, te pido por el viejito. Por Vallejo, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, sí, ya mejor ni digo. O sea, va por todos los que estén en eminencia. Tiene esto un propósito. ¿Cuál es? Vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que la reforma energética, no sé si ya vieron que la van a poner en los partidos de México contra Brasil y México contra no sé quién y México contra... O sea, esos días es cuando se van a tomar las decisiones de la reforma energética. Para que no haya broncas. Entonces, señor, que va a ganar el mundial. Entonces,
Vamos a pedir por toda esa gente. Todo esto, si lo hacemos, es bueno y agradable delante de Dios. O sea, orar por nuestros gobernantes es bueno, es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Que quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. O sea, en este caso está hablando Pablo. Dice, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sí? Ya se activó Araceli. Así está la señal. Entró doble. Bueno, sí. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Okidoki, vamos a esta parte que de repente es lo que levanta más escama delante de las damitas aquí presentes. ¿Hay mujeres presentes? ¿A quién tenemos ahí? Carla. ¿Quién más? Carla. Y Carla. Elizabeth. Mi tía. Mi suegra. ¿Tienen Facebook? No. ¿Y qué foto tienen de portada? Ninguna. ¿O qué fotos suben? En las que se ven mejor, ¿no? Ninguna. Bueno, la mujer, que yo soy hombre, ¿qué puedo decir? Es lo más hermoso que existe. Todo en ellas es bello, atractivo. Hasta las más rellenitas tienen su lado agradable. Las mujeres, o sea, lo que buscan hasta cierto punto, bueno, en su mayoría, es la atención. No requieren hacer mucho para llamar la atención de un hombre. Entonces, aquí el asunto es, las mujeres que anden todas fachosas, no es el punto. Si vamos a estar aprendiendo de algo, vamos a la congregación. ¿Cuál es el propósito de ir a la congregación? ¿Buscar novio? ¿Atraer las miradas de los demás? O sea, esta parte es importante. Lo que dice el 10, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, estamos hablando de mujeres piadosas. Una mujer piadosa busca primeramente de Dios. Por ende, la belleza, vamos a entre comillas, la vamos a dejar en segundo lugar. ¿Cómo debe ser el atavío, o sea, el vestido de una mujer piadosa? Ropa decorosa. ¿Qué sería una ropa decorosa? La mejor definición que yo he escuchado al respecto es que luzca más su rostro que otra parte del cuerpo. Porque sabemos que hay vestimenta que acentúan otras partes del cuerpo
más que el rostro. Eso se ve allá de Medio Oriente, porque se cubren todo y Bueno, ya es una exageración. sí. Dice, con pudor y modestia. Dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con, o sea, vístanse como, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ojo, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Qué es la sujeción en este caso? Obediencia. Sujeta su... Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Las estamos excluyendo? Sí. No. O sea, si alguna de ustedes quiere preguntar, pues pide permiso, ¿no? Esa es la sujeción. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué sucede aquí? Carla no tiene voz ni voto. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó, Manuel? Yo creo que tanto Laura como Carla, como todas las mujeres que están aquí escuchando esto, tienen cosas que aportar, cosas interesantes que decir. El asunto es cómo se va a hacer. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso es lo que está mal. Ejercer dominio sobre el hombre. Ahora, esto suena un tanto cuanto machista. Algo chistoso sucede en esta época sobre todo. Bueno, y a mí me toca. Yo solamente tengo jefas mujeres. Y llega un punto en que el matriarcado es tan fuerte que casi, casi es hombre, no le hagas caso. Como lo que mi mamá vivió en su época. O sea, cuando todos sus jefes eran hombres, machistas, es mujer, no le hagas caso. O sea, las dos cosas son pésimas, el machismo como el matriarcado. O sea, no nos manda Dios a nosotros como hombres ejercer violencia sobre la mujer y a hacer de nosotros este derecho o abusar de este derecho. No sé si me voy explicando. O sea, sean quienes sean, o sea, tienen algo que decir, yo estoy seguro que le puedo aprender a cualquiera de ustedes algo, sin ningún problema. Pero de ahí a ejercer autoridad es lo que está mal. ¿Sí? Se vuelve también, bueno, un tema polémico con las cuestiones de las mujeres pastoras. Bueno, las pastoras. Las pastoras existen, sí, yo sé y conozco varias, pero en general están sujetas pues a sus maridos o a una autoridad mayor. Pero de igual de ellas aprende uno mucho. Recordemos aparte que en esta época la mujer no tenía ningún derecho de ni siquiera asistir a la escuela. Entonces, como nuevo derecho, podían estar dentro de la sinagoga aprendiendo. Y como les ha tocado ir al cine con alguien que no entiende la película Sí. y empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar. Déjame escuchar la película. Ya luego te explico. Va más enfocada esa parte.
¿Sí? Sí, sí. El 13 dice, Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esto suena como a tener a la mujer como escopeta, ¿no? Cargada y en el rincón. Y otra vez aquí, en el 15, se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. O sea, ¿de qué me habla todo esto? Permaneciendo en fe, en amor y en santificación. ¿Eh? ¿Y la que no puede tener hijos ya se fue al infierno? No, O sea, la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Cómo se engendran hijos? Enseñando. Ajá, Exacto. dirigiéndolos, Sí, no habla de criarlos. de una parte física, ¿no? Porque como dices, imagínate que no puede tener hijos, ni toda mujer que ha tenido hijos se salva, o sea, aquí es la parte de engendrar hijos, llevar a los hijos o los jóvenes, ¿no? Por el camino de Dios, que es el fe, amor y santificación. Con modestia. O sea, necesita estar creciendo, creyendo y santificándose. ¿Dudas? no. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es un obispo? El obispo viene siendo Bueno, dentro de la... Ajá, exacto. Dentro de la jerarquía católica, es un padre que subió de puesto y está más gordito. Creo que usan el gorrito rojo. No, ese es el cardenal, ¿va? No sé, pero bueno, están ya, es de los altos. No, esta definición no tiene que ver con cuestiones católicas, o sea, es una palabra, bueno, que el obispado tiene que ver con el servicio. Un obispo es el que sirve en la iglesia. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Se acuerdan qué significa irreprensible? Que no tengas cola que te pisen. Por ejemplo, si a mí me acusan de borrachote, ¿podrían? por algo. Pues a lo mejor yo me defiendo, pues está en mi casa y yo la verdad no me gusta el alcohol, no tomo. O sea, eso es irreprensible, o sea, que no te pueden agarrar de algo. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, aquí vemos, bueno, que obviamente rompe el esquema de un cura. ¿Por qué? Porque tiene hijos. Yo sé que los curas tienen hijos, pero bueno, tienen prohibido tenerlos, ¿no? Así como que tienen prohibido tener una esposa. La Biblia, o en este caso el servicio a Dios, jamás prohíbe pues el casarse. Se recomienda no hacerlo, porque bueno, te puedes dedicar más a las cosas del Señor. Pero pues si te quieres casar, no pecas. O sea, también puede ser, si quiere meterse de lleno en que esté casado, no hay problema. En lo absoluto. Dice, marido de una sola mujer. O sea, por ejemplo, si yo me convierto en pastor, me puedo casar, no tengo ningún problema. Entonces, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Sí saben qué es sobrio? Sí, sí. Estar en tus cinco Estar sentidos. consciente. Estar consciente, más o menos. Por ejemplo, si yo estoy en un funeral, No, estar en sus cinco sentidos, ¿no? o sea, estar como atento a qué situación es la que está pasando. O sea, que sea sobrio. ¿Qué más? Prudente. O sea, lo que voy a hablar, eso va a afectar. Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Saben qué es un pendenciero? Peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Porque aquí en este chamba, pues hay que dar. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por ahí vemos pastores que, hijos, tienen hijos que de verdad dan cosita. Ya se imaginarán cómo está la iglesia. No un neófito. ¿Saben qué es un neófito? Ignorante. Ignorante. De la palabra en este caso. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Conocen gente que de repente se inventa unos rollos ahí, es que entonces la Biblia así dice, y cálmate, o sea, ¿dónde dice eso? Se envanecen, piensan que Dios casi casi les habla. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que los de afuera hablen bien de él, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisito de los diáconos. Un diácono estaba a cargo de 10 personas. Igual, o sea, estaban para el servicio. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué significa eso? Doble ánimo. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, o sea, aquí también las mujeres pueden ejercer el diaconado. Asimismo, sean honestas, no calumniadoras, ay, ¿a poco las mujeres son así? Sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Dudas? El diácono, el diácono
se compara con sacerdote. No. Por ejemplo, vamos a hablar de la estructura que usted conoce ahí en la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, los obispos, ¿quién vendría siendo? Es que todavía no está esa estructura de Pero, por ejemplo, ¿quién pinta para obispo? El presidente de la República. No, dentro de una iglesia. El hermano Vicente, yo El hermano Vicente, probablemente. Germán. Germán, Armando. no, yo no. Yo. Sí, Armando. Y los diáconos vendrían siendo como los que sirven. Ese sí yo. Están a cargo, por ejemplo, de las cuestiones dentro de la iglesia, o sea, dentro de la estructura, no una cuestión sacerdotal. ¿Sí? Ok. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La Biblia resumida en 1, 2, 3, 4, 6 párrafos. Dios manifestado en carne, o sea, Jesús, justificado en el Espíritu, al caer el Espíritu Santo sobre él como paloma, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, porque está sentado a la diestra del Padre. Creído en el mundo, que lo vio el mundo. Que el mundo creyó en él. ¿Dudas hasta ahorita? No. No. Pues aquí le vamos a parar. ¿Dudas de lo que leímos hasta ahorita? Cosas de la semana. ¿Nada? No. Bueno, pues vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por dejarnos nuevamente escudriñar tu palabra y poderla meditar. Ciertamente, pues ya estos capítulos, Señor, ya nos vas dando más entendimiento y saber que necesitamos nosotros adaptarnos a esta palabra, no querer o creer que esto es al revés. Yo te pido, Señor, que así como has tenido misericordia de todos nosotros durante este tiempo, tu Santo Espíritu empiece a trabajar en nosotros, descienda en medio de nosotros, Dios, esté en nosotros, para que entonces pueda haber un cambio, Señor. Yo sé que a partir de que el Espíritu Santo llegó a tus discípulos, Señor, empezaron a predicar con valor, con ahínco, con disciplina, y yo te pido que esto mismo acontezca en esta tu iglesia, Señor, en esta tu gente, en tus hijos, y haya en nosotros ese deseo, Señor, de seguir aprendiendo, de poner por obra toda esta palabra, Dios, y pues si he aprendido algo del hombre, pues desecharlo, porque quiero solamente aprender lo que proviene de ti. Gracias te damos, Señor, porque nos has guardado hasta este día. Que la bendición, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos cubra, Dios, nos cuides en nuestra entrada, en nuestra salida, y pues sanes toda enfermedad, cualquier cosa que nos esté afectando, que esté afectando nuestro cuerpo, que pues salga en el nombre de Cristo Jesús y podamos seguir adelante. Igualmente pedimos por todos aquellos que están en el mundo realizando una labor de evangelización o de fundar iglesias, lo que se esté haciendo, Señor, por engrandecer tu reino. Guárdalos y protégelos con tu manto, Señor, en el hueco de tu mano. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Listo.